Listo, pues vamos a dar comienzo al webinar sobre la actualización de 4.0 en Nomilínea. Quiero presentar a Mary Jane de la Cruz, que es encargada de dar esta ponencia y es nuestra Customer Success en Nomilínea. Entonces, Mary, te cedo la palabra, recordando que esta grabación se les estará enviando a su mail una vez finalizada la misma. Muchas gracias, Gaby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien ya lo mencionó mi compañera Gabriela, en este webinar vamos a ver la actualización de 4.0, es decir, la nueva versión para timbrar la nómina. Voy a compartirles pantalla. Espero que ahí puedan ver mi pantalla. En este webinar vamos a hablar sobre los cambios que el SAT nos indica para este nuevo timbrado versión 4.0, en el cual pues nos ha estado determinando diferentes cambios dentro de tanto de nuestros trabajadores como empresa. Entonces, bueno, vamos a empezar por ver cuáles son los principales cambios que el SAT publicó para este nuevo timbrado y qué es lo que necesitamos actualizar o bien necesitamos registrar y tener todo actualizado como empresa y como trabajador para que ustedes puedan lograr el timbrado sin errores. Uno de los principales cambios que el SAT solicita para este 4.0 es que ahora de forma obligatoria tanto el receptor como el emisor, hablamos de receptor trabajadores, tienen que actualizar su RFC, nombre, su régimen fiscal, código postal y todo esto, toda esta información la podemos ver en nuestra constancia fiscal. Esta versión de timbrado está vigente desde el 1 de enero del 2022. Sin embargo, va a empezar a ser obligatorio a partir del 1 de abril de este año. Entonces, bueno, por ello es que estamos actualizando todos estos datos. Como les comentaba, el receptor tiene que actualizar toda esta información y el emisor también, hablamos de nosotros como empresa, también debemos de tener actualizado nuestra información con base a nuestra constancia fiscal, es decir, el nombre, régimen fiscal, código postal y estos son los datos principales. Dichos datos también los podemos encontrar en nuestra constancia fiscal. Otro de los datos importantes es que ahora de manera obligatoria se tienen que ver las fechas en las que se emite la nómina. Es decir, la fecha en la que inicia el periodo de nómina, finaliza el periodo de nómina, el día en el que el trabajador empezó a laborar en la empresa y la fecha en la cual se le va a pagar al trabajador. Esto ya se venía reflejando dentro del sistema de Nomilínea, sin embargo, ahora es obligatorio para esta nueva versión. Entonces, bueno, esto ya se encuentra publicado dentro del sistema, pero es una de las cosas obligatorias que el SAT solicita. También nuestro régimen fiscal, tanto para los trabajadores como para nosotros como empresa, tienen que estar registrados y bueno, actualizados de acuerdo a la constancia fiscal. La constancia fiscal va a ser nuestra amiga para esta versión, entonces vamos a tomar este dato desde este
Los datos que ya se encuentran actualizados dentro del sistema de Nomilínea, es decir, que ustedes ya no tienen que realizar ninguna actualización porque nosotros ya lo hicimos de forma interna, es el régimen fiscal del trabajador. El régimen fiscal del trabajador normalmente es de sueldos y salarios. Probablemente tengan alguno que otro trabajador que tenga un régimen fiscal diferente. Sin embargo, bueno, para el timbrado de nómina, nuestro régimen fiscal obligatorio es de sueldos y salarios, pero este ya se encuentra actualizado dentro del sistema. Entonces, bueno, esta es una de las cosas por las cuales ya no tienen que registrarlas en algún apartado dentro de la plataforma. Otra de las cosas que ya se encuentran actualizadas en el sistema son las fechas que les mencionaba para para cumplir con esta nueva obligación, que es las fechas de inicio de pago, las fechas finales de nuestro periodo de nómina, la fecha en la cual se realizó el pago o la dispersión de la nómina y la fecha en la que empezó a elaborar el trabajador. Estas fechas ya se encuentran actualizadas, las pueden ver dentro del PDF de cada trabajador y en el XML también del trabajador. Estos cambios, bueno, ya se encuentran dentro de la plataforma, ya no tienen que realizar ningún movimiento. Algo que sí se tiene que hacer dentro del sistema de Nomilínea para que ustedes no tengan ningún error al momento de generar esta nuevo timbrado con esta nueva versión, es el campo de razón social. Porque ahora con este nuevo timbrado 4.0 solamente debe de estar nombre o razón social. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el nombre de la empresa TC Nova del Sureste SADCB, donde con la versión 3.3 no había problema para el timbrado. Sin embargo, con esta nueva versión 4.0 nos solicita que solamente esté el nombre de la empresa, es decir, sin el régimen capital, que es esto, SADCB o algunas empresas SC, SDRL, etcétera, sin el régimen capital. Entonces, por ello, aquí ingresamos que es incorrecto. ¿Por qué? Porque no debe de estar en estos datos y bueno, lo correcto sería que solamente se encuentre el nombre registrado. Esto que les estoy mostrando del lado izquierdo de su pantalla es para el emisor, es decir, nosotros como empresa, ¿de acuerdo? Y para el receptor, lo que tenemos que actualizar dentro del sistema de Nomilínea es el código postal y la ciudad en donde se encuentra nuestro colaborador. Como ya les mencionaba, esto lo pueden sacar desde la constancia fiscal del trabajador. Dicha constancia debe estar actualizada para que no tengan ningún error al momento de timbrar la nómina. Esto, bueno, es la presentación de los cambios. Sin embargo, voy a pasar a la plataforma Nomilínea para que pueda indicarles cómo realizar los cambios. Voy a cambiar de pantalla. Bien, espero que puedan ver mi pantalla. Como bien les comentaba, los datos que nosotros tenemos que actualizar dentro del sistema de Nomilínea son nuestros datos como empresa, es decir, el emisor de este 4.0. ¿Cómo lo vamos a actualizar y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar desde el menú de configuraciones en registros patronales. Aquí en registros patronales nos vamos a la pestaña editar.
y vamos a encontrar nuestra empresa. Seleccionamos y se dan cuenta, aquí todavía tengo la versión, el nombre con la versión anterior, 3.3. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar nuestro régimen capital. E ingresar nuestro régimen fiscal, que también es uno de los datos obligatorios. Y vamos a dar clic en guardar. Con este cambio que acabamos de realizar, cumplimos con lo que nos pide de manera obligatoria, que es cambiar el nombre o razón social de la empresa y bueno, seleccionar nuestro régimen fiscal de la empresa, del emisor. Quiero hacer un poco de hincapié en este apartado, ya que tenemos diferentes cambios, es decir, nosotros eliminamos nuestro régimen capital, pero a veces solamente borramos hasta aquí y dejamos un espacio entre la E y el último campo. Este espacio, aunque ustedes no lo crean, nos va a generar un problema. Esta nueva versión 4.0 es muy específica con este timbrado. Entonces, este espacio nos va a generar un error al momento de timbrar. Nos va a decir que nuestro nombre no coincide con el RFC que estamos intentando timbrar. Entonces, aquí es muy importante que validen que existan 0 espacios, tanto al final como al principio si este existiera. En este caso no existe, sin embargo, aquí validamos que no exista ningún espacio. Y bueno, ya validando que no existe ningún espacio y solamente es el nombre de la empresa, ahora sí vamos a dar clic en guardar. Ahora bien, nos vamos con los cambios que se tienen que realizar para el receptor. El receptor hablamos de nuestro trabajador. Vamos al menú de trabajadores, administrar trabajadores y vamos a editar datos generales de alguno de ellos. Y en este apartado se encuentran nuestros datos estrella, que es el estado en donde se encuentra el trabajador y el código postal. Como bien les comentaba, esto ya viene en la constancia fiscal y esta constancia fiscal es muy importante que esté actualizada para que no nos genere ningún error al momento de timbrar. Al igual que el nombre de la empresa, esta nueva versión también nos solicita que el nombre del trabajador esté tal cual se encuentra registrado en la constancia fiscal. Entonces nos hemos encontrado diferentes casos en donde en vez de, no sé, el trabajador se apellida Vázquez, pero por algún motivo Vázquez no, al final no es con Z, es con S, y por este cambio tampoco nos va a permitir timbrar. Si no tenemos la información tal cual se encuentra registrada en la constancia, no nos permitirá el timbrado. Pasa lo mismo con los espacios. Si nosotros tenemos un espacio al final del nombre o al principio, o por ejemplo este trabajador que tiene 2 nombres y por algún motivo aquí tenemos 2 espacios en vez de 1, nos va a generar un error al momento de timbrar. Nos va a decir que el nombre del receptor no coincide con el RFC que tiene registrado. Entonces es muy importante validar espacios, validar nombres y bueno, que el estado y el código postal, que son una de las cosas más importantes, se encuentre activo dentro del sistema y también actualizado. Con esto, si nosotros tenemos todos estos cambios de manera correcta, no habrá ningún tema para el timbrado de nómina. ¿De acuerdo?
En cuanto a el XML o al PDF de esta nueva versión, ya se encuentra activo. Si ustedes ya lo han logrado ver desde las nóminas cerradas, se encuentran las dos opciones. Las dos opciones está versión 3.3 y 4.0. Sin embargo, les quiero reiterar que a partir del 1 de abril del presente año, 2023, ya no estará activo versión 3.3, por lo cual sí es muy importante que actualicen toda esta información que les acabo de comentar para que a esta fecha ya no tengan ningún cambio y puedan timbrar con éxito. Esto sería todo por mi parte. Pasamos a las preguntas. Gaby, ¿me puedes ayudar con esto? Claro, Mary. Y voy a empezar con Karen García nos pregunta, llevamos tiempo utilizando la versión 4.0. Se selecciona al timbrar, sin embargo, en los recibos siguen apareciendo la versión anterior. ¿Qué puede hacer o estar sucediendo? Ok, Karen, en la versión 4.0, si nosotros seleccionamos esta nueva versión, de hecho es algo que les comentaba, cuando nosotros seleccionamos esta nueva versión, al final de nuestro recibo de nómina nos va a indicar que ya está timbrado con 4.0. Esto viene al final de nuestro recibo de nómina. Si no se encuentra tal vez esta versión, probablemente estemos timbrando con la versión 3.3, pero cuando ustedes seleccionen 4.0, en automático va a indicarles en el recibo de nómina que este recibo está timbrado con versión 4.0 y listo, ustedes lo van a poder ver tanto en el PDF como en el XML. Gracias, Mary. Importante que coloquen sus preguntas en la sección preguntas y respuestas o en el chat para que podamos leerlas todas. Mary, el siguiente. Meirel, si los trabajadores tienen una entidad operativa diferente a la que están actualmente, ¿habrá algún problema? No, siempre y cuando se encuentre actualizada su constancia fiscal, no importa dónde resida el trabajador, más bien dónde está registrado, y mientras estos datos se encuentren actualizados en el SAT, no hay ningún problema de timbrado. Gracias. Ana María, ¿qué pasa con los datos de asimilados? ¿Los van a actualizar pago a socios? Sí, de hecho, esta versión de asimilados, qué bueno que lo mencionan. Me gustaría mostrarles un ejemplo. Tenemos aquí una empresa de asimilados. Les mostré cómo cambiar el nombre dentro de una empresa de sueldos y salarios. Sin embargo, es una muy buena pregunta eso de asimilados, ya que es totalmente diferente. No tenemos un registro patronal en una empresa de asimilados y ellos lo tienen que actualizar desde administrador en la opción empresas. Vamos a darle clic en editar y vamos a seleccionar nuestra empresa. Y aquí es donde nosotros vamos a cambiar el nombre de la razón social. Nombre de la empresa o razón social. Como les comentaba, es sin el nombre con régimen capital. Y así es como va a poder timbrar esta empresa de asimilados. Es el único cambio que se solicita en esta empresa de asimilados, y bueno, los cambios que normalmente solicita para el receptor, que sería el estado y el código postal correspondiente. Y bueno, también en este apartado seleccionar nuestro régimen fiscal, nuestro nombre de la empresa sin espacios, sin nuestro régimen capital, y seleccionar el régimen fiscal correspondiente con el que se encuentra registrado nuestra empresa. Gracias, Mary.
El siguiente, Ana Karen. Si la constancia del trabajador aún no la actualiza, ¿se pone lo que viene en ella? Si el trabajador no ha hecho ningún cambio de dirección, sí es posible que lo puedan ingresar, pero es importante que no tengan ningún cambio registrado del trabajador. O sea que desde el 2022 que actualizó esta constancia fiscal, siga teniendo la misma dirección o esté pues sí, registrado en el mismo código postal. Si tenemos algún cambio registrado y el SAT nos detecta, aquí es donde nos va a mandar un error al momento de timbrar. Sin embargo, si no lo ha realizado, ustedes pueden utilizar esta constancia fiscal, pero sí solicitamos que se encuentre lo más actualizado posible. Gracias, Mary. Osvaldo. Cuando quiero timbrar una nómina 4.0 me marca error 301 XML mal formado. ¿Ese error a qué se refiere? Tenemos estos nuevos códigos de errores para 4.0 son muy diferentes a las que teníamos a versión 3.3, pero en esta 301 puede ser por diferentes temas. A veces no por esta nueva versión 4.0 o por alguno de los datos que les acabo de mencionar. Es, por ejemplo, el nombre o los espacios que no tengamos registrado en nuestro régimen fiscal, todo esto. A veces es por algún concepto de nómina o algo similar. Entonces, apóyanos por ahí con tus datos en la empresa y cuál es el error o en qué periodo para ayudar a validar. Gracias, Mary. Nos pregunta Cristal Orsúa. Hola, ¿y los acentos? Los acentos en el nombre de la empresa, me imagino que se refiere a esto. em, sí los acepta el sistema. El sistema ya está actualizado para aceptar este tipo de acentos dentro de la plataforma. Sin embargo, si contaran, porque hay algunas empresas que con la versión 3.3 no sé, tenían alguna diéresis o algún apóstrofe y en su constancia fiscal así se encontraba, pero con versión 3.3 podían timbrar sin problema si no se registraba dentro de la plataforma. Ahora bien, es obligatorio que venga tal cual está en nuestra constancia fiscal. Entonces, si tuvieran algún nombre con alguno de estos caracteres especiales, les solicitaría su apoyo para generar un reporte al área de soporte y ellos nos pueden ayudar a actualizarlo. Gracias, Mary. Marta Flores. ¿Qué pasa si el IMSS tiene registrado al trabajador con diferente nombre? En el IMSS, ok, aquí sí tenemos que tener cuidado con esto, ya que, bueno, esto que les estoy comentando es para el timbrado de la nómina. ¿Qué pasa? Que nosotros lo reportamos ante el SAT. Pero, sin embargo, para efectos de IMSS, el que no tengamos registrado a nuestro trabajador, sí hay una afectación, ya que pues tenemos que tener esto actualizado y podemos encontrar alguna diferencia en nuestro pago de SUA. Y el trabajador al momento de darse de alta en algún requerimiento por solicitar IMSS, no lo va a poder realizar. Entonces, bueno, esto sería otro tema, pero sí es muy importante que tengan el mismo nombre registrado tanto para el SAT como para el IMSS. Gracias, Mary. José Refugio nos pregunta, tengo un trabajador que nació en Venezuela y no me permite timbrar versión 4.0. ¿Cómo puedo indicar que nació en el extranjero? Ok, esto de la nacionalidad sí se registra dentro de la plataforma. De hecho, aquí en trabajadores, administrar trabajadores, si se dan cuenta, hay un campo en donde dice lugar de nacimiento. Sin embargo, este lugar de nacimiento no nos impide timbrar con la versión 4.0. Aquí lo que tenemos que actualizar es el estado en donde en este momento está registrado ante el SAT.
no sé si el trabajador esté laborando o cómo es que emite sus recibos de nómina. Sin embargo, así como se emiten sus recibos de nómina, como está registrado el RFC, son los datos que debe ingresar tanto en estado como en código postal. Gracias, Mary. Jonathan León nos pregunta, ¿el código postal tiene que ser forzosamente el que tiene el empleado en su constancia fiscal? Si no, no hará el timbrado 4.0. Es correcto, es forzoso que sea de la constancia fiscal, como les comentaba. Esta va a ser nuestra amiga y tiene que estar registrado tal cual se encuentra en nuestra constancia fiscal. Valeria Castillo nos pregunta, ¿es necesario actualizar el domicilio fiscal de la constancia con el de su identificación oficial? Em, si te refieres a los trabajadores, no es necesario registrar toda la dirección. Con que tengamos el código postal es suficiente, pero sí tiene que estar actualizado. Si te refieres a la empresa, también debe estar actualizado de acuerdo a su constancia fiscal también de la empresa. Y si tienes diferentes régimen, también lo puedes actualizar de acuerdo al domicilio con el que estén registrados. Osvaldo Dolores nos pregunta, ¿por qué me marca error el RFC? No coincide con el nombre registrado, si el dato me lo proporciona el SAT. Esto es uno de los errores que les comentaba, les puede aparecer porque estamos registrando el nombre con el régimen capital, es decir, con SADCB o SC. Si nosotros registramos esta empresa con nuestro régimen capital, no nos va a permitir el timbrado, así sean sueldos y salarios o asimilados. Entonces, es importante que tampoco existan espacios, que era lo que les comentaba. Un espacio mínimo nos puede llegar a afectar en el timbrado 4.0. Entonces, hay que validar el nombre y bueno, con esto sin problema vamos a poder timbrar. Gracias. Estefanía Pérez nos pregunta, ¿en la impresión de PDF ya vendrá la fecha de pago? Antes solo se mostraba en el XML, ambos a la versión 4.0. Sí, es correcto. Esta es una de las actualizaciones que se va a realizar cuando ya se publique. Entonces, sí, cuando emitan su PDF, ya va a venir este dato correspondiente. Mariana Vianney nos pregunta, si ya se hizo la corrección de los datos del trabajador conforme a los datos que presenta, que manda el SAT, pero me deja timbrar a todos mis trabajadores menos a uno, ¿qué puedo hacer? Dependiendo del error que nos aparezca, eh, este error puede ser porque o no está actualizada la constancia fiscal con los datos que tenemos registrados aquí, o bien alguno de nuestros datos en el nombre del trabajador se encuentra erróneo, que era lo que comentaba. Probablemente aquí tenga una S de más o no lleva la S, o tenemos en el apellido paterno un espacio al final. Entonces, todo este tipo de cambios que parecieran no importantes para esta nueva versión sí lo son. Entonces, hay que validar muy bien el nombre. También les comento esto como dato, teníamos un cliente en donde tenía los apellidos invertidos, es decir, el apellido paterno estaba registrado como materno y viceversa. Entonces, eh, no había tenido problemas porque la versión 3.3 no era tan específica. Sin embargo, ahora con esta nueva conexión, pues bueno, le generaba este error y solamente cuando pudo descargar la constancia fiscal nos dimos cuenta que era por estos datos que estaban invertidos. Entonces, hay que ser muy específicos con estos datos y muy meticulosos al momento de registrarlos y revisarlos, tanto en espacios como letras, etcétera. Gracias. Nos pregunta Marta Patricia, ¿qué pasa si la constancia de situación fiscal no está actualizada con el régimen de sueldos y salarios? ¿Tendremos problemas con el timbrado? Sí, ¿por qué? Porque
ya debe de actualizar. Normalmente todos los trabajadores están registrados con este régimen fiscal de sueldos y salarios, que bueno, que es la clave 605. Ya deben de estar registrados con este. Y como en Nomilínea ya se encuentra actualizado de manera automática, eh, no va a tener ningún error. El error aquí más bien vendría si por algún motivo el trabajador realizó alguna modificación, pero no reportó a la empresa y por ello probablemente tendríamos algún error. Sin embargo, eh, serían nulos. Estefanía nos pregunta, hola, ¿en asimilables también se actualizó ya el régimen de trabajadores? Sí, es correcto. En, en Nomilínea también ya se actualizó este régimen que les comentaba. Es de sueldos y salarios 605, con clave 605 y bueno, se encuentra tanto en sueldos y salarios como en asimilados. Eva Pérez nos pregunta, tengo una constancia que no trae localidad, solo trae el dato del nombre del municipio. ¿Se va a poder timbrar con 4.0? Una constancia fiscal con sin localidad. Sí, Exacto. sí es correcto. Sin localidad, sí es nos hemos encontrado constancias también sin número, sin localidad o así sucesivamente, y mientras venga registrado estado y código postal, sin problema. Julio César nos pregunta, si una persona física tiene varios regímenes, sueldo, salario, reciclo y por honorario, ¿se genera algún problema? No, ninguno, siempre y cuando también esté registrado como sueldos y salarios. Eso sí, sí es importante. Justamente lo que les comentaba hace un momento. Si el trabajador ya se dio de alta ante el SAT, pero no tiene este régimen de sueldos y salarios, entonces sí vamos a tener un problema. Pero siempre y cuando puede tener el régimen que requiera, pero esté dado de alta también como sueldos y salarios, no va a tener ningún problema al momento de timbrar. Nos pregunta Paola Ordóñez. Tengo dos trabajadores extranjeros, tienen constancia de situación fiscal y en su CUP en lugar de nacimiento tiene NE, pero Nobilina no tiene esa entidad, no puedo timbrar los recibos. ¿Cómo los van a actualizar o cómo los timbro? En el lugar de nacimiento del trabajador tiene NA, que es que no tiene NE. NE. Pero en el campo del lugar de nacimiento, que era lo que les comentaba, ustedes pueden ingresar el lugar de nacimiento que se encuentra dentro de los datos del trabajador aquí. Sin embargo, lo que nos importa, o bueno, con esta nueva versión 4.0, lo que importa es en dónde se encuentra dado de alta el trabajador y en qué estado se encuentra. Entonces, el lugar de nacimiento sí lo pueden registrar. De hecho, si ingresas este dato, te va a permitir guardarlo, pero como este no es obligatorio para el 4.0, no vas a tener ningún error al momento de timbrar. Paula nos pregunta, intenté timbrar con la versión 4.0, pero me marca el siguiente error, SFDI 40139 en el campo nombre del emisor. Debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo del emisor. Ya hice la actualización de la razón social en el registro patronal. ¿Qué puedo hacer? Ok, sí, esto era uno de los errores más frecuentes que les comentaba, pueden tener al momento de timbrar con esta nueva versión. Y esto es nuevamente por el nombre de la empresa. Eh, Cuando nosotros ya sea que lo modifiquemos, lo editemos para registrarlo tal cual se encuentra en nuestra constancia fiscal, eh, sí es importante validar que no existan espacios al principio, al final, que no exista nuestro régimen capital, em, que si en nuestra constancia fiscal viene un acento o
una diéresis o algo similar, es importante que se encuentre tal cual está en nuestra constancia fiscal. Y bueno, como les comentaba, realmente si nosotros validamos estos datos de el nombre de la empresa sin espacios y cómo se encuentra cómo se encuentra tal cual está registrada en nuestra constancia fiscal, no deben tener ningún problema al momento de timbrar. Guadalupe nos pregunta, si en la constancia fiscal el lugar de nacimiento y el código postal no coinciden, ¿qué pasa? El lugar de nacimiento, como les venía comentando, este dato no es obligatorio para el timbrado 4.0. Este dato lo pueden registrar dentro del sistema de Nomilínea para informativo tal vez, pero no es obligatorio para esta nueva versión de timbrado 4.0, por lo que no afecta directamente el timbrado de nómina. Lo que sí tenemos que tener actualizado es nuestro estado y nuestro código postal. Paulina nos pregunta, ¿cómo puedo capturar en Nomilínea el régimen fiscal de trabajador o lo hacen automático con el RFC? Es correcto. Como les comentaba al inicio, el régimen fiscal de los trabajadores ya se encuentra actualizado dentro de Nomilínea, por lo que ustedes ya no tienen que realizar ningún movimiento y bueno, se encuentra registrado con la clave 605, que es sueldos y salarios. Ya no tienen que realizar esta modificación en ningún apartado dentro de Nomilínea, ya se encuentra actualizado y se encuentra con este régimen fiscal. María de Lourdes nos pregunta, esa quincena quise timbrar en la 4.0 y me marca error 301 XML mal formado. Ok, tendríamos que, este error 301, como les comentaba, es muy amplio. Puede ser cualquier error, cualquier, cualquier dato que esté mal dentro de la nómina. Entonces, por ahí también te solicitaría nos envíes los datos de tu empresa para poder ayudarte a validar el error. Marisa nos pregunta, hola, buenas tardes. Si en la constancia de situación fiscal del empleado en el apartado de entidad creativa dice México y en los datos de trabajar en apartados de Estados viene Ciudad de México, ¿sí dejará timbrar al empleado? Sí, sí, es correcto. Aquí lo que tenemos que registrar es en dónde se encuentra, en este caso sería Ciudad de México. Entonces, este listado, tal vez no sé si vaya por ahí la pregunta, este listado ya se encuentra actualizado de acuerdo al catálogo que el SAT nos envía. Es decir, la entidad federativa sería CMX. Y bueno, ya se encuentra actualizado en cuanto nosotros seleccionamos Ciudad de México. Entonces, mientras se encuentre tal cual en la constancia, no debes de tener ningún problema. Samuel Hernández nos pregunta, hola, buen día. ¿Hasta qué fecha exactamente deshabilitará en Omilínea la opción de timbrar con 3.3? Entendiendo que la fecha límite es 31 de marzo. Es correcto. Como les hacía el comentario anteriormente, esta versión 3.3 va a estar activa precisamente hasta el 31 de marzo del presente año, 2023, y a partir del 1 de abril de 2023 ya no estará activa el botón 3.3 y solamente quedará 4.0, ya que pues empieza a ser obligatorio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sería hasta el 31 de marzo del 2023. Gracias. Denise nos pregunta, ¿qué pasa si el colaborador no se encuentra dado de alta en dicho régimen solicitado? ¿Tiene que acudir forzosamente al SAT a realizar dicho cambio? Si has logrado timbrar con versión 3.3, supongo que este trabajador sí está activo como sueldos y salarios.
Sin embargo, si ha hecho algún cambio últimamente, sí sería importante que el trabajador acuda solamente para validar que sí esté dado de alta con este régimen, y si es así, sin problema vas a poder timbrar. Gaxa nos pregunta, si tengo un trabajador que tiene el régimen fiscal de servicios profesionales, ¿tendrá algún problema con el timbrado? No, como les comentaba, el trabajador puede tener el régimen fiscal que requiera, o que tenga activo dentro, eh, no sé si se dedica a, a otro giro aparte de su trabajo. El trabajador puede tener el régimen, puede estar dado de alta con el régimen que requiera. Sin embargo, sí debe de estar dado de alta también con el régimen de sueldos y salarios. ¿Para qué? Para que no tenga ningún error al momento de el timbrado 4.0. Elvira nos pregunta, ¿a los empleados asimilados a menos tenemos que actualizar? Sí, es correcto. Les mencionaba que en asimilados, si te refieres a los trabajadores, ¿verdad? A los trabajadores, sí, en el mismo apartado de trabajadores, administrar trabajadores, en editar datos generales, lo que tenemos que actualizar es el estado y el código postal, tal cual se encuentra en la constancia fiscal. Karina nos pregunta, mis trabajadores son de construcción, ¿necesito registrar los datos de la obra para esa nueva versión? No, no es obligatorio. No es obligatorio. Sí tenemos empresas en construcción o que se dedican a construcción. Sin embargo, hasta el momento no es obligatorio realizarlo. José Antonio Rocha nos pregunta, ¿se tienen trabajadores que en su constancia están sin obligaciones? ¿Qué sucede en este caso para timbrar las nóminas? Cada que nosotros, bueno, el trabajador, nosotros como trabajadores nos vamos a dar de alta al SAT, nos preguntan que con qué régimen vamos a darnos de alta. Y como les comentaba hace un momento, si han logrado timbrar con versión 3.3, el trabajador está dado de alta sí o sí con sueldos y salarios. De cualquier forma, si el trabajador hizo algún cambio últimamente porque cambió de giro o hizo algo adicional a esto, sí es importante que lo mencione o que se los mencionen a ustedes como patrones, para que pueda actualizar este régimen y pueda timbrar la nómina. Ivonne España nos pregunta, si hay un trabajador que no cuenta dado de alta en el SAT con clave 05 de sueldos y salarios, ¿sí me dejará timbrar? 05, bueno, el régimen fiscal para los trabajadores, el que es sueldos y salarios, es 605. eh, igual, Ivonne, si el trabajador ya ha logrado timbrar con versión 3.3, sí está dado de alta como sueldos y salarios. Y bueno, solamente hay que validar con el trabajador que esto sí se encuentre en su constancia fiscal. Y si es así, no hay ningún problema al momento de timbrar. Estefanía García nos pregunta, en Coahuila las constancias dicen Coahuila de Zaragoza y el catálogo dice Coahuila, ¿no marcará error? No, lo único que tomamos es el estado, que es Coahuila, y bueno, de ahí generamos nosotros un código de acuerdo a los estados que publicó el SAT, y ese es el que tomamos en cuenta para el timbrado de nómina. Lucía Barrios nos pregunta, la constancia de un colaborador dice persona física con actividad empresarial. ¿Tendrá problemas? No, sin problema. Vamos a leer 5 preguntas más. Las demás que tenemos, que son bastantes, las responderemos y las enviaremos como un archivo adicional al material que se les estará enviando. Miguel Ángel Guerrero nos pregunta, ¿qué pasa si en la constancia de situación fiscal el trabajador no tiene domicilio real o actual? Mm, si está dado de alta, si está dado de alta en el IMSS, perdón, en el SAT, con
con este domicilio que reporta en la constancia fiscal, pero no vive donde está reportando. Es una acción que el SAT quiere evitar, sin embargo, pues sí se puede realizar. Eso es una mala acción, sin embargo, sí es posible. Entonces, sí va a poder timbrar sin problema, sin embargo, sí se solicita que esté actualizado. Pregunta Verónica Ibet, si alguno de los trabajadores no aporta su información, ¿aún así puedo timbrar la nómina en cuanto al demás personal y dispersar los fondos? Sí, sí, es correcto. Recuerden que en Nomilínea pueden timbrar por trabajador. Entonces, si alguno de los trabajadores no cuenta con esta actualización de información, pueden timbrar la nómina parcialmente y posterior, una vez que ya se encuentra actualizada la información, pueden volver a este mismo periodo de nómina y timbrar al o los trabajadores que están pendientes por timbrar. De hecho, al momento de publicarse 4.0, si un dato no se encuentra actualizado, no va a permitir el timbre. Francisco Martínez nos pregunta, en el caso de pago a socios asimilados a salarios, ¿no se debe indicar algún puesto? ¿Algún puesto? Me imagino que te refieres al régimen, porque, bueno, aquí también podemos indicar el puesto que tenemos para los trabajadores. Sin embargo, este no es algo que nos impida timbrar con 4.0. Entonces, me imagino que si te refieres al régimen fiscal, no vas a poder, no tienes ningún detalle para timbrar con a las personas como socios. Luz María nos pregunta, si mi empleado en su constancia fiscal tiene el código postal de su primer trabajo, ¿está bien? Sí, sí, es correcto. Siempre y cuando les comento, el trabajador no tenga ninguna actualización dentro de los últimos meses, el último año, y sigue registrado con este régimen, sin problema pueden utilizar la constancia fiscal. Bien, vamos a pasar a la última pregunta y es Pablo Hernández. ¿Qué pasa si me marca error al momento de timbrar con la versión 4.0? En el caso que todos los datos de la constancia de situación fiscal estén ingresados correctamente en el sistema, ¿nos permitirá cerrar la nómina? Sí, el cerrar la nómina no va a marcar ningún error. Aquí el error no los va a marcar cuando intentemos timbrar la nómina. Sin embargo, sí, como les comentaba, el catálogo de errores, en la información que les vamos a hacer llegar, vamos a también adaptar estos errores frecuentes y cómo pueden solucionarlos dentro del sistema de Nomilínea para que tengan esta información y en cualquier momento puedan validar el error y cómo solucionarlo dentro de la plataforma. Pero si es por el nombre, hay que validar el nombre del trabajador. Me refiero a espacios, acentos, espacios entre nombres o apellidos y letras de más o espacios de más. Me le voy a pasar una última pregunta, ya que creo que es relevante que pueda pasar en algunos casos, que nos dice Rosa Isela. En caso de no contar aún con las constancias de situación fiscal, ya que aún, ya que he tenido dificultades para solicitarla, ¿cómo proceder en su caso en la nueva versión, llegándose a la fecha límite? Va a quedarse pendiente por timbrar. Em, ¿Por qué? Porque, como les comentaba, esta versión 4.0 está vigente desde el 1 de enero del 2022 y bueno, el SAT ha hecho prórrogas hasta llegar al límite de la prórroga que es el 1 de abril 2023. Entonces nos ha dado todo este año y estos 3 meses para poder actualizarlo. Sin embargo, sí entiendo perfectamente que haya dificultades para actualizar estos datos, ya que por este cambio hay saturación en el SAT. Sin embargo, sí es necesario que estén actualizados
Y bueno, en la información que también les vamos a hacer llegar, vamos a hacerles llegar algunas ligas en donde el trabajador puede hacerlo, puede hacer el trámite desde la página del SAT para no acudir directamente a las oficinas, y esto pues les puede agilizar un poquito más la actualización y tener todo hasta esta fecha 1 de abril 2023. De lo contrario, pues sí van a quedarse pendientes por timbrar hasta que no se actualicen todos los datos. Gracias, Mary. Importante mencionarles que la grabación y el material que menciona adicional de los manuales y la presentación que vimos el día de hoy se les hará llegar al finalizar la sesión. Igualmente, estaremos constantemente en comunicación con ustedes mediante nuestra página, mail, para que puedan implementar esa versión 4.0 con facilidad. Mary, ¿quieres decir algo para finalizar? Claro, no se olviden que estamos en el área de soporte, están activos, y para cualquier duda en cuanto a 4.0 o algún error después de validar todos estos datos que les acabo de comentar, en el icono de ayuda, ticket soporte, pueden generar su ticket y estamos ahí para apoyarles. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, es importante que realicemos este ajuste. Tenemos todavía 15 días para hacerlo y nos podamos acoplar a esta nueva versión, y cualquier error que salga en este momento es importante hacerlo, ya que a partir del 1 de abril será obligatorio. Bien, pues muchas gracias, agradecemos el tiempo. Gracias, Mary, y estamos a sus órdenes. Hasta luego.